Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en Córdoba, en el centro de la República Argentina, y voy a tratar de traerlos, al menos imaginariamente, a este parque nacional, enclavado en el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba. Si bien uno está acostumbrado a los paisajes de Córdoba, de pequeños arroyos, ríos, sierras y lagos, acá realmente nos vamos a encontrar con un paisaje muy diferente de lo que conocemos de Córdoba. Está enclavado, como te decía, en el corazón de las Sierras Grandes, y sumado a esto, estar en el entorno natural de esta especie, la verdad que le da una mística bastante particular. A lo largo del video, aparte de tips, recomendaciones, datos, les voy a estar explicando cómo llegar, por dónde venir, datos de precios, diferentes tipos de circuitos, si necesitas guía, si no necesitas guía, en fin, tratar de hacer un resumen general como para que si algún día tienen o tenés la oportunidad de venir, ya vengas con todo más o menos armado y bueno, puedes disfrutar a pleno de este lugar. La verdad que el paisaje es, ya antes de entrar, es imponente, tenés unas vistas magníficas. La verdad que el lugar que nos espera es magnífico, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a Córdoba. Hoy desde su capital, arrancando bien temprano, teniendo en cuenta que el parque abre a las 9 de la mañana y cierra a las 18 en su horario de invierno. Aprovechando el clima que nos acompaña, ya con todo preparado: agua, termo, algo de comida y frutas, además del pequeño y modesto equipo de grabación, pero sobre todo con muchísimo entusiasmo para recorrer el Parque Nacional Quebrada del Cóndor. ¡Vamos! El Parque Nacional es uno de los 30 y tantos que tenemos en Argentina y se encuentra en las Sierras Grandes de la provincia de Córdoba. Para llegar, si venís en auto, tanto desde Carlos Paz como desde la ciudad de Córdoba, tenés que tomar la ruta 20 para desviar en el acceso a Altagracia, ruta C45, y desde allí buscar el nuevo acceso a Falda del Cañete, ruta provincial 34. Tendrás aproximadamente entre 70 y 85 kilómetros respectivamente, y hora y media de viaje dependiendo de tu ritmo, sin paradas, ya que es un camino de vistas increíbles, por lo que te recomiendo salir bien temprano para poder disfrutarlo. Si venís en bus desde la estación de la ciudad de Córdoba, tenés dos empresas que operan este recorrido, Ersa y Coata, con un coche a las 8 de la mañana y otro a las 9:30. Tienen un valor de 10.000 pesos aproximadamente y llegan en 2 horas previo paso por Carlos Paz, y te van a dejar sobre la ruta en el acceso al parque. Desde allí vas a hacer unos 2.000 metros a pie para llegar a las oficinas de los guardaparques. Atención, te recomiendo comprar el pasaje de vuelta previamente, ya que tenés que esperar el bus sobre la ruta en el mismo lugar que bajaste. Hay dos servicios, 15:30 y 19:30. Más adelante te voy a dar detalles de los tiempos y horarios de cada sendero, para que diagrames qué horarios son convenientes. Estamos en ruta, tomando la autopista Córdoba-Carlos Paz. Vamos a pasar primero por el peaje y bueno, en el tercer puente tenemos que entrar ahí a la derecha para tomar el acceso a Falda del Carmen y luego las altas cumbres. Antes de salir, algunas cosas a tener en cuenta. El ingreso al parque es gratuito y debes registrarte. Es muy práctico hacerlo previamente vía web. De todos modos, también puedes hacerlo al llegar. Para hacer el recorrido del Balcón Sur, debes contratar y coordinar horarios con guías autorizados. Te voy a dejar ambos links en la descripción. Recomiendo llegar lo más cercano al horario de apertura, para aprovechar y hacer los senderos tranquilos y disfrutar. Recuerda que no está permitido iniciar la caminata después de las 12 horas. Llevar calzado apropiado, agua y comida, ya que no hay lugares donde abastecerse. Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ya pasamos el peaje.
acá hay un control de la policía. Recuerden que en Córdoba, cinturón a full todo el tiempo y las luces encendidas siempre en ruta, porque son muy estrictos con esos controles y bueno, realmente se hacen muchas multas. Como dijimos antes, tomamos el acceso ruta C45 con dirección Falda del Carmen. Acá podemos hacer una parada técnica para abastecernos de combustibles. Además, hay mercado por si nos faltó algo. Complétalo, por favor, gracias. Bueno, acá tenemos lo que es para comer, si queremos. Bueno, tenemos mercado allá. Está bastante completa esta zona. Acá tenemos un carrito, un parador. Bueno, cargamos y seguimos viaje. Después de esta parada, unos 10 kilómetros más adelante, tomamos a la derecha el acceso a Ruta 34 Altas Cumbres. También podés tomar este acceso viniendo desde Altagracia o el Valle de Calamuchita. Ya el paisaje de a poco va tomando otra forma. Acá ya estamos en el mirador ese que les contaba, kilómetro 96, la ruta esta de las Altas Cumbres, que es la ruta número 34. Tenemos un puente bastante lindo y tiene dos miradores, uno para de la parte más alta y otro de la parte más baja. Vamos a parar. Estará más o menos a unos aproximadamente 8 kilómetros del acceso que tomamos este camino, unos 8 kilómetros, están los miradores estos. Este tramo de la ruta 34 lo hicieron, es bastante nuevo, relativamente bastante nuevo. Lo hicieron, digamos, para evitar un poco el tener que pasar por Carlos Paz, Sicho Cruz, Cuesta Blanca. Es un camino, esa parte era un camino mucho más sinuoso, todavía está habilitado, ¿no? Pero si uno quiere, si viene de Córdoba, puede venir directamente desde Córdoba y acceder por este puente al camino de las Altas Cumbres, a la ruta 34. También, si quiere, uno puede venir por la parte aquella, que es la parte de Carlos Paz, hasta el lago, todo eso, puede venir por todo eso, pero es todo un camino muy sinuoso. Y se une un poco más adelante, pero la idea es venir por acá, es mucho más práctico, ¿no? La ruta 34 es un camino de montaña, pero está bastante bien mantenido. Es un camino con algunas partes sinuosas, con algunas curvas, pero muy pocas son pronunciadas. Y bueno, hay que tener los cuidados pertinentes, ¿no? De una ruta de montaña. Inclusive en algunas épocas del año, eventualmente hay nevadas, entonces eso hace más difícil el camino, niebla, lluvia. Pero bueno, eso son eventualidades y generalmente uno se entera por las redes si el camino está abierto o no. Pero es un camino realmente lindo para hacer, más allá de que nosotros vamos a entrar al Parque Nacional. Es un camino digno para hacer porque es un camino panorámico, tiene una vista espectacular y la verdad que está para recorrer. Unos 35 kilómetros después de los miradores tenemos el acceso principal al Parque Nacional Quebrada del Pondorín. Hacemos unos 2000 metros de ripio e ingresamos al estacionamiento para ir directo a informarnos de todo.
Ya en la oficina de los guardaparques la atención es excelente, te informan todo lo necesario. Como ya estábamos registrados, demoramos muy poco. Existen 4 circuitos: Balcón Sur, Balcón Norte, bajada del río Los Condoritos y un paseo interpretativo de 40 minutos de duración. Recordá que el Balcón Sur solo lo podés hacer con guía y el ingreso sería mucho más temprano, ya que lleva aproximadamente 8 horas de caminata y una dificultad alta. Nosotros decidimos hacer el Balcón Norte, que tiene una distancia aproximada de 6 kilómetros, con dificultad leve a moderada y un tiempo de 3 horas y media, más la bajada del río que te lleva 1 hora y media de caminata y dificultad bastante alta, por lo que para hacer estos 2 recorridos tendrás unas 5 horas solo de caminata, más el tiempo que te quedes en cada punto para apreciar la naturaleza. Por eso te vuelvo a insistir, llegar sobre el horario de apertura, sobre todo en la temporada de invierno. El parque tiene áreas de descanso, baños y ofrece zonas de acampe. Como actividades extras, podés hacer circuitos en bici, auto y además pesca. Toda esta info está en la web que te dejo en descripción, pero para esto debes contactarte previamente. Muy poco de haber iniciado, acá ya tenemos el ingreso al sendero interpretativo. Veremos si a la vuelta nos da el tiempo y la energía. Bueno, el sendero viene bien, bastante tranquilo, bien demarcado, dificultad muy leve hasta ahora. Aprovecho para decirles que se suscriban al canal, hagan clic en la campanita y cualquier pregunta que tengan la dejen en los comentarios que voy a estar respondiendo. Apenas comenzado el camino, la verdad que las vistas son maravillosas, los paisajes imponentes y el inmenso silencio, la verdad que le da un tono espectacular a todo esto. Ya acá prácticamente hemos recorrido más de la mitad del camino. Está todo señalizado con postes, la posta número 7 esta. Nos dijeron que son 10, hasta la bifurcación de la bajada del río. Y el camino es de bastante dificultad, bastante leve, hasta ahora por lo menos. Así que bueno, seguimos un poco más. En muy pocas partes del camino se encuentra así, sin marcar, pero después se retoma y ya vuelve al sendero. Y ahí se ven otra de las postas. Acá tenemos el acceso ya a lo que es la parte de la bajada del río. Tenés acá 2 posibilidades, o ir para allá al balcón norte o ir por este senderito a la bajada del río. Dicen que es un poco más dificultoso, pero bueno, nada, que es imposible. Y tenés que empezar el trayecto antes de la 1. Después de la 1 ya no podés porque si no, no te da el tiempo de empezar. El sendero del río Los Condoritos es el mismo que tomarías luego para hacer eventualmente el Balcón Sur. Lleva aproximadamente unos 30 minutos para bajar y unos 45 para subir, por lo que tenés que arrancar antes de las 13 para que te dé el tiempo luego de ir al Balcón Norte y volver antes de las 18 al ingreso. La dificultad es alta, la subida durísima, pero si físicamente estás medianamente bien, no vas a tener inconvenientes. En este punto nos cruzamos con un lugareño que nos dio un tip imperdible, que lo voy a incluir en el final. Miralo.
Bueno, acá la bajada bastante empinada. Me imagino lo que va a hacer para subir. Ahí va a venir el problema. Pero bueno. Aproximadamente a la mitad del recorrido ya se puede divisar el río y el puente que comunica ambos lados. A partir de este punto el descenso es mucho más pronunciado y más dificultoso. Está muy cerquita el río. Cada vez se siente más fuerte el sonido del agua. La verdad que esta parte viene un poco más dificultosa. Para mí no hay que dejar de hacerlo. Acá ya literalmente el sendero va por el costado del río. Hay unas subidas, algunas bajadas. Ya estamos casi llegando al puente. Este es el puente que cruza el río. Comunica el acceso al balcón sur. El puente que tenemos que hacer para comunicar el balcón sur con el balcón norte. La verdad que para hacerlo hay que venir con guía, sí o sí, hay que venir más temprano, porque lo que hay que subir es toda esa montaña que se ve ahí, que llega hasta la punta aquella que está el balcón sur. Y ahí al frente está el balcón norte, que es podemos hacerlo a pie directamente y sin guía. Ahora ya bajamos hasta esta parte del río y después vamos a retomar el camino que hicimos antes para hacer el acceso al balcón norte. Bueno, acá ya estamos de vuelta en la bifurcación. Vamos a tomar ahora para el balcón norte. Ya prácticamente llegando al balcón norte. Una caminata de 15 minutos, no más de eso. Ya todo se vuelve pedregoso, bien de alta montaña. Acá en el extremo tenemos el río con el puente para el balcón sur. Y en este extremo el mismo balcón norte. Acá llegamos ya al destino final, pleno balcón. Allá está toda la quebrada.
Y de aquel lado es donde estábamos en el puente con acceso al balcón sur. La verdad que magnífico, imponente. Bueno, como lo prometido es deuda, les voy a dejar la recomendación que me dio este lugareño. Antes les voy a pedir, si llegaron hasta acá y les gustó el video, que se suscriban, que hagan clic en la campanita, que interactúen con el canal, así podemos seguir subiendo contenido. Se les va a agradecer. Bueno, el señor este nos dijo que unos kilómetros antes de llegar a la quebrada del Condorito existe un lugar que se llama la quebrada de Batán, que muchos ya la conocíamos, pero podés descender unos 100 metros más o menos y vas a apreciar también la vista de los cóndores muy de cerca. Sobre todo en la mañana y por el atardecer vas a tener vistas muy cercanas de esta especie. Bueno, nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Goodbye.